Dicen que cuando estamos a punto de morir, vemos toda nuestra vida pasar frente a nuestros ojos. Pero, ¿qué sucede después? Muchas personas han regresado de la muerte con relatos que desafían la lógica en túneles de luz, voces susurrantes, sombras que los observaban, o algo mucho peor. Algunos aseguran haber visto un paraíso, mientras que otros describen horrores que los atormentarán para siempre. Es solo un engaño del cerebro, o una mirada al más allá. Hoy conocerás experiencias cercanas a la muerte, que te harán cuestionarlo todo. ¿Te atreves a escuchar lo que vieron al otro lado? La carretera. Corría el año 1999, una época que parece tan lejana, pero cuyas imágenes están grabadas a fuego en mi mente, como si hubieran sucedido ayer. Mi hermano Jacob y yo decidimos hacer un viaje por carretera a través del sur de Estados Unidos, desde California hasta el este de Texas. Nos apasionaba la aventura, perder de vista las luces de la ciudad y adentrarnos en esos paisajes vacíos donde el mundo parecía detenerse. En ese entonces, todo era más simple, no teníamos GPS, solo un viejo mapa que llevaba arrugado en la guantera de la camioneta. Llevábamos ya varias horas conduciendo. El horizonte se veía interminable y la monotonía del desierto nos sumía en un trance casi hipnótico. El cielo de Texas se veía despejado cuando el sol comenzó a ponerse. Era ese tipo de anochecer que pinta el cielo con naranjas y violetas tan intensos que parecen irreales. Pero a medida que la oscuridad cayó por completo, algo cambió en el ambiente. La carretera, antes tan nítida bajo el cielo despejado, comenzó a llenarse de una niebla espesa que surgió de la nada. No había rastro de ella minutos antes, pero ahora parecía que estábamos nadando a través de una nube gris que nos envolvía por completo. Jacob, siempre el más decidido de los dos, sugirió que tomáramos un desvío. Según él, la carretera principal estaba demasiado solitaria y monótona, el desvío nos llevaría a un pequeño pueblo que había visto en el mapa. Recuerdo haber sentido un escalofrío cuando doblamos en esa curva hacia el camino de tierra, pero no dije nada. Tal vez fue la neblina, tal vez fue algo en el aire, pero desde el momento en que giramos, algo no se sentía bien. Apenas avanzamos unos kilómetros, la niebla se volvió casi impenetrable. La visibilidad era nula, las luces del coche apenas iluminaban unos metros por delante. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Entre la niebla, justo a lo lejos, había una figura humana. Caminaba lentamente por el centro de la carretera, casi deslizándose, como si no tocara el suelo. Pude ver su contorno, pero lo que me dejó helado fue su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. No tenía rasgos, solo una especie de vacío, una mancha oscura donde debería estar una cara. Jacob también lo vio. Sin decir una palabra, aceleró instintivamente, con la intención de pasar de largo. Pero no importaba cuánto acelerara, la figura seguía allí. Aumentaba su velocidad a la par con nuestro coche, manteniéndose siempre a la misma distancia, como si flotara hacia nosotros. Me costaba respirar, sentía el aire enrarecido, pesado, como si la misma neblina estuviera filtrándose en los pulmones. Aceleramos hasta el límite. El motor rugía mientras intentábamos dejar atrás lo que sea que fuera esa cosa. Al cabo de unos minutos, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Nos quedamos en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír su eco en mis oídos, pero Jacob mantuvo la vista fija en la carretera. Nunca lo había visto tan pálido. Finalmente llegamos a un pequeño pueblo, uno de esos lugares de paso que parecen haber quedado congelados en el tiempo. Nos detuvimos en el único motel que encontramos, un lugar gastado y descuidado, pero después de lo que habíamos pasado, no nos importaba. Solo queríamos descansar, alejarnos de esa carretera maldita. Nos registramos con el recepcionista, un hombre mayor que apenas nos dirigió la palabra, y subimos a la habitación. El silencio en ese motel era absoluto, salvo por el zumbido intermitente de una luz fluorescente en el pasillo.
Me sentía inquieto, como si algo estuviera fuera de lugar, pero atribuí esa sensación al cansancio y a lo que habíamos visto en la carretera. Jacob se tiró en la cama y cayó dormido casi de inmediato, pero yo no podía relajarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa figura sin rostro. Fue entonces cuando lo escuché. Gotas de agua. Lentamente, con un ritmo casi hipnótico, las gotas caían. Primero pensé que era el lavabo del baño goteando, pero el sonido no provenía de ahí. Venía de la puerta de nuestra habitación. Sentí que el aire en la habitación se volvía más frío y un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté, cauteloso, y me acerqué a la puerta. Cuando miré a través de la mirilla, no vi nada. Pero cuando bajé la mirada, allí estaban. Huellas. Huellas mojadas. Eran claramente visibles, como si alguien hubiera estado caminando descalzo por el pasillo, dejando un rastro de agua. La fila de huellas terminaba justo frente a nuestra puerta, pero no había nadie. Retrocedí, el pánico comenzando a apoderarse de mí. Desperté a Jacob, quien al principio me miró con incredulidad, pero cuando vio las huellas con sus propios ojos, su rostro se tornó tan pálido como el mío. Decidimos que teníamos que irnos. No importaba lo cansados que estuviéramos, no íbamos a pasar la noche en ese lugar. Recogimos nuestras cosas a toda prisa y salimos de la habitación. Pero cuando abrimos la puerta, el aire frío nos golpeó como una bofetada. La niebla había regresado, más espesa que nunca, cubriendo el pasillo como un velo fantasmal. Y allí, en medio de la niebla, estaba la figura. Lo que me heló la sangre fue que, aunque no tenía rostro, sentía que nos estaba mirando. Era como si su vacío nos estuviera devorando. Jacob gritó, algo que nunca había visto en él, y corrió hacia las escaleras. Yo lo seguí, con el corazón latiéndome en la garganta. Corrimos hacia el coche sin mirar atrás, subimos y arrancamos. El motor falló una vez, luego otra, pero finalmente cobró vida. Aceleramos por la carretera, alejándonos del motel. No miré atrás. No quería ver si esa cosa nos seguía, pero podía sentir su presencia, una presión invisible en el aire. Solo cuando llegamos a la carretera principal, la niebla comenzó a despejarse. La noche volvía a ser oscura, pero sin ese espesor fantasmal. Conducimos sin rumbo durante horas, hasta que el amanecer empezó a teñir el horizonte. Esa experiencia nos cambió a ambos. Jacob dejó de hablar de ello casi de inmediato, como si quisiera enterrarlo en lo más profundo de su mente. Pero yo no podía. Lo que vimos esa noche no fue un simple espejismo o una ilusión causada por el cansancio. Había algo real en esa figura, algo que nos acechaba, algo que quería llevarnos con ella. Años después, intenté investigar sobre ese lugar, sobre esa carretera y ese motel. Lo curioso es que nunca pude encontrar ninguna mención de un motel en ese pueblo. Cuando volví a pasar por la zona, muchos años después, me di cuenta de que la carretera que habíamos tomado ni siquiera aparecía en los mapas. Era como si el lugar que visitamos esa noche no existiera, como si fuera un fragmento de otro tiempo, de otra realidad. Pero lo que más me atormenta es lo que vi al día siguiente, cuando llegamos a casa. Estaba agotado, mentalmente destrozado, pero cuando fui a tomar una ducha para intentar despejar mi mente, allí, en la alfombra frente a la puerta del baño, estaban las mismas huellas mojadas. No había agua en ninguna parte, y no había explicación para cómo llegaron allí. Pero supe, en ese momento, que esa cosa, lo que fuera que encontramos en la carretera aquella noche, no nos había dejado ir del todo. Desde entonces, vivo con la sensación de que algo me acecha, como una sombra que nunca se disipa, un vacío que me observa desde la oscuridad. Y cada vez que escucho el goteo de agua en mitad de la noche, no puedo evitar temer lo peor, que ese sea el sonido de las huellas acercándose de nuevo. Esa noche en Texas cambió mi vida para siempre. No puedo explicar completamente lo que pasó ni quiero hacerlo, porque cada vez que lo intento, siento que atraigo más a esa cosa hacia mí. Solo sé que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, y algunas de ellas acechan en los lugares más solitarios, esperando el momento justo para mostrarse.
Desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera desolada y la niebla comienza a aparecer, acelero. Y no miro atrás. El umbral. Soy Héctor, tengo 28 años y soy originario de Ciudad Juárez. Mi vida nunca había sido particularmente extraordinaria, pero lo que experimenté en 2019 cambió por completo mi percepción de la realidad y de lo que existe más allá de ella. Esa noche, lo que enfrenté en aquella casa no fue un simple fenómeno paranormal, fue algo que me dejó al borde de la muerte. Todo comenzó por una mezcla de curiosidad malsana y el deseo de probarme a mí mismo. Me uní a un grupo de investigación paranormal, una pequeña agrupación local de la que había escuchado hablar a través de un amigo. No éramos profesionales, solo un grupo de aficionados con cámaras, grabadoras y demasiadas historias de miedo en la cabeza. Pero para mí era más que eso, la posibilidad de demostrar que esas historias que crecí escuchando eran reales. Algo dentro de mí siempre había anhelado una prueba de lo inexplicable. La casa en cuestión había sido abandonada por décadas. Estaba en las afueras de Ciudad Juárez, en una zona que alguna vez fue un vecindario próspero pero que con los años se había deteriorado y dejado a la intemperie. Lo que hacía que aquella casa fuera especialmente interesante era la leyenda que la rodeaba. Se decía que una secta había realizado rituales oscuros dentro de esas paredes, sacrificios humanos, invocaciones a entidades que ni siquiera podía pronunciar. No importaba cuántas veces escuchara la historia, siempre me provocaba una mezcla de curiosidad y repulsión. Algo en esa casa llamaba a las personas a entrar, y muchas de ellas nunca volvían a ser las mismas. Decidimos que la investigaríamos una noche de octubre. Los días ya eran más cortos y el frío comenzaba a asentarse en la ciudad. Aquel día, cuando llegamos, el aire era inusualmente pesado, cargado de una especie de electricidad que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. La fachada de la casa estaba deteriorada, las ventanas rotas y la puerta apenas colgaba de sus bisagras. Nos quedamos observando la estructura por un momento antes de atrevernos a entrar. Algo no se sentía bien. Sin embargo, como siempre, mi orgullo me empujó a seguir adelante. Al entrar, la oscuridad era palpable. Usamos linternas para alumbrar el camino. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero no eran los típicos dibujos de jóvenes vandálicos. Eran símbolos extraños, figuras que jamás había visto. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas de inquietud, pero seguimos adelante. El aire en el interior era denso, casi asfixiante, y había un extraño olor a moho mezclado con algo más, como sangre vieja. No puedo explicarlo, pero ese hedor me provocaba náuseas. Lo más perturbador fueron las velas. Eran pequeñas, blancas, y estaban derretidas en varios puntos del suelo. Algunas seguían encendidas, lo que era imposible, considerando que hacía años que nadie vivía allí. No dijimos nada, pero todos lo notamos. ¿Quién había estado allí antes que nosotros? Recuerdo claramente cómo, a pesar de todo lo extraño que habíamos visto, lo verdaderamente aterrador sucedió cuando intentamos explorar una de las habitaciones del segundo piso. La puerta de la habitación estaba entreabierta, apenas rechinando al moverla. Al cruzar el umbral, sentimos una ráfaga de aire frío que no correspondía con la temperatura general del lugar. Como si, en ese pequeño espacio, la muerte misma estuviera presente. El silencio era abrumador. Entonces, sin previo aviso, las puertas de la casa se cerraron de golpe. El estruendo fue ensordecedor, como si el mismo infierno se hubiera desatado en un solo segundo. Mi corazón se aceleró, y antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, vi algo que me dejó paralizado. Una figura encapuchada se materializó en el umbral de la puerta, apenas visible bajo la tenue luz de nuestras linternas. Era alta, demasiado alta para ser un ser humano normal. Su capa negra parecía absorber la luz y su rostro estaba oculto bajo la capucha, pero había algo en su postura que me hacía sentir como si me estuviera observando, estudiando. Intenté moverme, pero no pude. Era como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. Mis músculos no respondían y mis compañeros parecían estar en el mismo estado. Podía sentir su miedo en el aire, como una energía palpable que hacía que todo a nuestro alrededor se volviera más opresivo.
Lo peor de todo fue el sonido. Un murmullo bajo, gutural, que comenzó a salir de la figura. No eran palabras que pudiera entender, pero su tono era de maldad pura. El aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar y sentí una presión en el pecho que me impedía respirar. Mi mente estaba en un caos, cada segundo era una batalla por mantenerme consciente. Sabía que algo estaba tratando de invadir mi cuerpo, mi mente, mi alma. Todo en mí gritaba que huyera, pero mis pies estaban pegados al suelo, mis manos temblaban en el aire frío. La figura se acercó un paso, y con cada movimiento, la presión en mi cuerpo aumentaba. No podía respirar. Mi visión se oscurecía. En ese momento, sentí que iba a morir. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sonido de una voz cortara el aire. Era uno de mis compañeros, que a duras penas logró gritar una oración, casi susurrada, pero lo suficientemente fuerte como para romper el hechizo que nos mantenía paralizados. No soy una persona particularmente religiosa, pero en ese instante fue como si esas palabras tuvieran un poder inmenso. La figura se detuvo. Por un breve momento, todo quedó en silencio. Luego, con un movimiento antinatural, giró sobre sus talones y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí una atmósfera densa, cargada de un mal que no se disipaba. No lo pensamos dos veces. Corrimos hacia la salida, luchando contra la misma casa que parecía intentar atraparnos. Las puertas que antes se habían cerrado de golpe estaban ahora abiertas, pero el aire seguía oponiendo resistencia a cada paso que dábamos. Cuando finalmente salimos de la casa, el frío exterior nos golpeó como una bofetada, pero sentí un alivio abrumador. Estábamos vivos. Esa noche, no dormí. Ninguno de nosotros lo hizo. Lo que más me perturbaba no era lo que habíamos visto, sino lo que había sentido en ese momento, una presencia tan pura, tan maligna, que casi había logrado arrancarme el alma del cuerpo. Sabía que había estado al borde de algo más allá de la muerte. Durante las semanas siguientes, experimenté cosas extrañas. Pesadillas recurrentes donde la figura encapuchada me observaba desde una esquina, inmóvil. Sombras que se deslizaban por el rabillo de mi ojo cuando creía estar solo. Pero lo peor de todo fue la sensación de que, en algún lugar, esa cosa seguía observándome, esperando. Mis compañeros y yo nunca volvimos a hablar de lo que pasó en detalle. Nos alejamos unos de otros, como si la experiencia hubiera roto algo dentro de nosotros. Incluso ahora, cuando intento recordar todo con claridad, hay partes que me parecen borrosas, como si mi mente se negara a reconstruir por completo lo que vivimos esa noche. He intentado racionalizarlo, pensar que quizá fue el miedo el que me hizo imaginar cosas. Pero hay algo que no puedo negar, en ese momento sentí que algo oscuro y antiguo estaba a punto de reclamarme. Y aunque logré escapar, no puedo sacudirme la sensación de que dejé una parte de mí en esa casa. Una parte que nunca volveré a recuperar. Hasta el día de hoy, evito pasar cerca de esa zona. No porque tenga miedo de la casa, sino porque sé que, de alguna manera, algo sigue acechando, esperando un momento de debilidad. Y temo que la próxima vez no tendré tanta suerte. La muerte estuvo cerca esa noche, pero no fue la clase de muerte que la gente espera. Fue una muerte más profunda, más absoluta, una muerte del alma. Lo que sea que habita en esa casa, lo que sea que se alimenta de los que entran, no es algo que pueda explicarse o combatirse con las herramientas que conocemos. Y me temo que no será la última vez que reclame una víctima. Porque hay algo en esa oscuridad que no olvida. Y yo sigo sintiendo su mirada. El llanto de la muerte. Recuerdo con claridad la sensación de miedo cuando tenía 12 años. Vivía en un pequeño pueblo al sur de México, un lugar enclavado entre montañas y ríos, donde el silencio de la noche solo se rompía por los sonidos lejanos de la naturaleza o el murmullo ocasional del viento. Nuestra casa estaba cerca del panteón del pueblo, un lugar antiguo y polvoriento, donde las tumbas parecían contar historias que nadie quería escuchar. Decían que era sagrado, pero para mí, ese lugar siempre me dio escalofríos. Cada noche, al caer el sol y mientras todos en casa dormían, yo escuchaba algo que me erizaba la piel, el llanto de una niña.
Nunca era demasiado fuerte, como si proviniera de algún rincón oscuro entre las tumbas. Al principio, lo ignoraba, me cubría la cabeza con la manta y me repetía que todo era producto de mi imaginación. Pero con el paso de los días, el llanto se volvía más persistente, más cercano. Los vecinos hablaban en susurros sobre el alma en pena de una niña que, según las leyendas, murió en un accidente cercano al cementerio hacía muchos años. Nadie sabía con exactitud lo que le había sucedido, pero las historias eran aterradoras. Algunos decían que la atropellaron, otros que cayó en el río y se ahogó. Lo único en lo que todos coincidían era en que su espíritu no descansaba en paz. Y ahora, ese llanto parecía resonar cada noche, más claro, más definido. Una noche de verano, cuando el calor hacía que el aire se sintiera denso y pesado, decidí enfrentar mis miedos. Había algo en ese sonido que ya no podía ignorar, algo que sentía que estaba destinado a mí. Me levanté de la cama en silencio, mi cuerpo temblaba ligeramente y me asomé por la ventana que daba al panteón. La luna iluminaba tenuemente las tumbas y los cipreses se mecían con suavidad bajo el viento. Pero no vi a nadie. Sin embargo, el llanto estaba ahí, más fuerte que nunca. Volví a mi cama, tratando de dormir, convencido de que no debía dejar que esa presencia me afectara. Pero entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Abrí los ojos de golpe, sintiendo una presencia a mi alrededor, algo denso, oscuro. Lo primero que vi fue su figura, pequeña, apenas una sombra, al pie de mi cama. Parecía una niña, su silueta temblaba bajo la luz pálida de la luna que entraba por la ventana. Y aunque no podía ver su rostro con claridad, sus ojos eran pozos oscuros que me miraban con una desesperación que nunca había experimentado. Quise gritar, pero mi voz no salía. Estaba paralizado, congelado por un terror que me apretaba el pecho. Y entonces la escuché más cerca, mucho más cerca. El lamento. Ese mismo llanto que había escuchado desde el panteón ahora resonaba en mi cuarto, saliendo de la boca de esa figura. Un sonido agudo, desesperado, como si la niña estuviera atrapada en un sufrimiento eterno. No sé cómo lo hice, pero logré moverme, encendí la luz de mi lámpara con un movimiento torpe y desesperado. La figura desapareció en el instante en que la habitación se llenó de luz, como si nunca hubiera estado ahí. Sin embargo, el aire aún olía a tierra húmeda, a algo viejo y olvidado. Desde esa noche, las cosas cambiaron para mí. Aunque no hablé de esto con nadie, sabía que esa niña, o lo que fuera, me estaba siguiendo. No podía huir de ella. No importaba si me quedaba en casa de un amigo, o si iba con mis padres a algún lugar lejano. El llanto seguía. A veces lo escuchaba en la distancia, como un eco. Otras veces lo sentía a mi lado, justo al oído, aunque no hubiera nadie cerca. Pasaron los meses y yo intentaba llevar una vida normal, aunque el peso de su presencia siempre estaba conmigo. Las noches se volvieron especialmente duras. Dormir se había convertido en una especie de tortura, sabiendo que en cualquier momento podría sentirla de nuevo en mi cuarto, observándome desde algún rincón. El agotamiento mental y físico me estaba destruyendo. Mis padres notaban mi cambio, pero nunca supe cómo explicarles lo que estaba viviendo sin sonar loco. Un día, mientras caminaba solo por el pueblo, decidí volver al panteón. Quería respuestas, aunque no sabía exactamente qué buscaba. Entré por la vieja reja de hierro, rechinante y oxidada, y avancé por el sendero de tierra que serpenteaba entre las tumbas. El lugar siempre me había asustado, pero esa vez sentí algo diferente, una atracción, como si algo, o alguien, me llamara desde dentro. Me acerqué a una de las tumbas más antiguas, una que apenas se distinguía entre la maleza que había crecido a su alrededor. Era pequeña, demasiado pequeña. El mármol estaba desgastado por el tiempo, pero aún se podía leer el nombre grabado en la lápida, María Inés, 1972-1981. Sentí un nudo en la garganta. ¿Era ella? ¿Era esta la niña que lloraba cada noche? De repente, el aire alrededor se volvió frío, más frío de lo que debería ser en un día tan soleado. Y entonces, la escuché de nuevo, el mismo llanto desgarrador que me había acompañado por tanto tiempo.
Pero esta vez no venía de fuera del cementerio, ni de algún lugar cercano. Venía de dentro de mí, como si resonara en mi propia cabeza. Caí de rodillas frente a la tumba. No podía moverme. El frío era insoportable y sentía una presión en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. Quise huir, pero algo me mantenía atado al suelo. Y entonces la vi de nuevo, de pie, a 1 metro de distancia, observándome. Sus ojos vacíos me atravesaban el alma. No decía nada, solo lloraba. Y de alguna manera, entendí que ella no podía irse, que estaba atrapada en este lugar, en esta tierra, incapaz de encontrar paz. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Parecieron horas, pero tal vez solo fueron minutos. Finalmente, logré moverme, arrastrándome fuera del panteón, con el corazón latiéndome en los oídos. Sentí que la niña me seguía con la mirada hasta que crucé las puertas del cementerio. Al llegar a casa, no podía parar de temblar. Después de ese día, la presencia de la niña se volvió aún más fuerte. Ya no era solo su llanto en la noche. Ahora, la sentía durante el día. En la escuela, cuando me sentaba en clase, a veces notaba que una sombra pasaba por el rabillo del ojo. En casa, cuando estaba solo, los objetos comenzaban a moverse. Una vez, mientras estaba en la ducha, sentí una mano fría rozando mi espalda. Sabía que era ella, pero no tenía idea de lo que quería de mí. Las semanas pasaron y mi estado empeoraba. Mis padres, preocupados por mi salud, decidieron llevarme con un curandero local. Era un hombre mayor, respetado por muchos en el pueblo por su capacidad de ver más allá de lo que los ojos normales podían percibir. Cuando llegamos a su pequeña cabaña en las afueras del pueblo, me miró con una expresión que nunca olvidaré, era una mezcla de compasión y miedo. Me hizo sentar en una silla, mientras preparaba un incienso que llenó la habitación con un olor fuerte, a hierbas quemadas. Luego, comenzó a hablar en un idioma que no entendía, susurrando palabras rápidas mientras agitaba una rama de laurel frente a mí. Al cabo de unos minutos, se detuvo y me miró fijamente. La niña no quiere hacerte daño, dijo finalmente, con voz grave, pero no puede irse. Está atada a este mundo por algo que le impide encontrar la paz. Le conté sobre la tumba, sobre el nombre que había visto. El curandero asintió lentamente. Es María Inés, murmuró. Su muerte fue trágica, y su alma está atrapada, sin poder avanzar. Pero hay algo más, algo que la retiene. Le pregunté qué podía hacer para liberarla, para liberarme. El curandero me miró con tristeza. Tienes que enfrentarte a ella. No puedes huir más. Solo cuando entiendas lo que realmente quiere podrás ayudarla a descansar. Esa noche volví al cementerio. Esta vez no iba solo. Sabía que estaba caminando hacia algo que cambiaría mi vida para siempre. Al llegar a la tumba de María Inés, la luna iluminaba el lugar con una luz fantasmal. Me arrodillé frente a la lápida, sintiendo la misma frialdad de antes. Y entonces, ella apareció. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. Pero en lugar de hablar, la niña levantó una mano, señalando hacia el suelo, justo frente a la tumba. El mensaje era claro. Algo más estaba ahí, enterrado, esperando ser descubierto. Con manos temblorosas, comencé a cavar. No fue fácil, pero finalmente, mis dedos tocaron algo sólido. Un pequeño cofre de madera, desgastado por los años, estaba enterrado a unos centímetros bajo tierra. Lo abrí con cuidado, y dentro encontré un viejo muñeco de trapo, descolorido y roto. Era su muñeca. Al levantar el objeto, sentí un cambio en el aire, una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Miré hacia la niña, pero ya no estaba. Solo el viento susurraba entre los árboles del panteón. Desde esa noche, nunca más volví a escuchar el llanto. El llanto en la laguna. Soy de Veracruz, y me llamo Arturo. Hoy tengo 29 años, pero esta historia se remonta a 2019, cuando aún tenía 25. A pesar de que ya han pasado unos años, todavía puedo recordar cada detalle como si hubiera ocurrido ayer.
El miedo no se disipa con el tiempo, solo se oculta, como una sombra que siempre está al acecho, esperando el momento oportuno para hacerse presente. Mi novia de ese entonces, Paola, y yo habíamos decidido tomarnos un respiro de la rutina, alejarnos de la ciudad y buscar un lugar más tranquilo para pasar el fin de semana. Un amigo me recomendó una laguna en el sur del estado. Me dijo que era un sitio aislado, rodeado de naturaleza, ideal para desconectarse y relajarse. Pensé que sería perfecto, sin señal de celular, sin ruidos molestos de autos ni vecinos, solo nosotros dos en una pequeña cabaña al borde del agua. El viaje fue largo. Salimos temprano por la mañana para evitar el tráfico, y después de unas 6 horas de manejo, finalmente llegamos. El lugar era tal como lo habían descrito, una cabaña rústica, sencilla pero cómoda, a unos metros de la orilla de la laguna. Los alrededores estaban cubiertos por una densa vegetación y la única carretera que nos llevaba allí parecía perderse entre los árboles. Era el tipo de sitio donde podías sentirte completamente solo en el mundo. Esa primera tarde la pasamos bien. Caminamos alrededor de la laguna, nadamos un poco y por la noche encendimos una fogata frente a la cabaña. El aire estaba fresco y el sonido de los insectos nocturnos creaba una especie de sinfonía natural que solo era interrumpida por el suave chapoteo del agua. En ese momento, todo parecía perfecto. Nos sentíamos relajados, alejados del estrés de la vida diaria. Sin embargo, algo cambió cuando la noche cayó por completo. Estábamos a punto de irnos a dormir cuando escuchamos por primera vez el sonido. Al principio, fue un llanto distante, apenas audible sobre los ruidos de la selva. Me detuve por un momento, pensando que lo había imaginado, pero Paola también lo escuchó. Nos miramos, algo confundidos. El llanto parecía acercarse, como si alguien estuviera caminando hacia la cabaña desde el bosque. Era un llanto agudo, desgarrador, como el de un niño. Debe ser alguien en problemas, me dijo Paola, su voz cargada de preocupación. Nos levantamos de la cama y salimos de la cabaña, linterna en mano, buscando el origen del sonido. La oscuridad era casi absoluta, rota solo por el pequeño círculo de luz que proyectaba nuestra linterna. Caminamos unos metros hacia el borde de la laguna, pero no vimos nada. A medida que avanzábamos, el llanto se hacía más fuerte, más angustiante, pero no podíamos identificar de dónde venía exactamente. Era como si resonara en todas direcciones, rebotando entre los árboles, creando una especie de eco que nos desorientaba. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, decidimos volver a la cabaña. Nos sentíamos incómodos, como si estuviéramos siendo observados. El llanto había cesado tan repentinamente como había comenzado, y el silencio que lo siguió fue aún más perturbador. Cuando regresamos a la cabaña, fue cuando lo vimos. Las paredes, que estaban limpias cuando salimos, ahora estaban cubiertas de huellas. Huellas pequeñas, como si un grupo de niños hubiera presionado sus manos contra la madera. Eran decenas, tal vez cientos de manos pequeñas, dispersas por todas partes. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Paola dejó escapar un grito ahogado y retrocedió, cubriéndose la boca con las manos. No entendíamos lo que estaba pasando. No había nadie más alrededor y no habíamos escuchado a nadie acercarse. No era posible que esas marcas hubieran aparecido tan rápido y de forma tan silenciosa. A pesar del miedo, me acerqué a las paredes para ver más de cerca. Las huellas no parecían recientes, estaban impresas en la madera como si hubieran estado allí por años, pero no había forma de que las hubiéramos pasado por alto antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo era posible que no las hubiéramos visto al llegar? Entramos de nuevo a la cabaña, cerramos la puerta con fuerza y aseguramos todas las ventanas. Ninguno de los dos dijo una palabra durante varios minutos. Solo nos quedamos sentados, mirando fijamente las paredes, tratando de entender lo que habíamos presenciado. El aire dentro de la cabaña se había vuelto denso, pesado. No era solo miedo lo que sentíamos, era como si algo invisible estuviera con nosotros en esa habitación, observándonos, acechando. El resto de la noche fue una pesadilla. No pudimos dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco del llanto en mi mente. Paola estaba sentada junto a mí, abrazándose las piernas, temblando. De vez en cuando, ambos girábamos la cabeza hacia la puerta, esperando escuchar algún ruido, algún signo de que lo que habíamos visto era real, pero todo estaba en un silencio inquietante. Lo peor ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. Estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Era un golpe seco, firme, como si alguien estuviera tratando de entrar. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Paola me miró, pálida, sus ojos llenos de terror. Durante unos segundos, el golpe se repitió, cada vez más insistente, hasta que finalmente se detuvo. No me atreví a abrir la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos el llanto de nuevo, pero esta vez era distinto. Era más cercano, casi como si estuviera justo afuera de la cabaña. Me acerqué a la ventana con mucho cuidado, tratando de ver algo a través de las rendijas de la madera. No había nadie, pero el llanto seguía allí, flotando en el aire como un lamento persistente. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaba buscando ayuda. No era un sonido humano. Era algo más. Algo que quería que saliéramos, que nos expusiéramos a lo que fuera que estaba afuera. La madrugada se hizo interminable. El golpe en la puerta y el llanto se alternaron durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente, cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, todo se detuvo. Cuando salió el sol, salimos de la cabaña sin mirar atrás. Dejamos todas nuestras cosas allí, solo queríamos alejarnos lo más rápido posible. Ni siquiera tuve el valor de revisar las paredes para ver si las huellas seguían allí. Nos subimos al coche y condujimos de vuelta a la ciudad en silencio. Ninguno de los dos quiso hablar de lo que había sucedido. Durante semanas después, cada vez que cerraba los ojos, veía esas pequeñas huellas impresas en la madera. Y cada noche, antes de dormir, escuchaba en mi cabeza ese llanto desgarrador. Paola y yo terminamos poco después de aquello. No sé si lo que pasó esa noche tuvo algo que ver, pero estoy seguro de que nos cambió a ambos. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que escuchamos ni qué dejamos atrás en esa cabaña. He tratado de buscar explicaciones racionales, tal vez fue una broma de mal gusto, o tal vez simplemente fue el miedo lo que nos jugó una mala pasada. Pero en el fondo, sé que lo que ocurrió esa noche no tiene explicación. Algo nos observaba desde la oscuridad, algo que no era humano, y lo único que sé con certeza es que nunca quiero volver a sentir ese tipo de miedo de nuevo. No volví a la laguna. Y, sinceramente, no creo que lo haga jamás. Reflexión final. Hay experiencias que nos marcan de por vida. A veces, lo que ocurre en estos encuentros cercanos a la muerte no es solo una cuestión física, sino también psicológica. Lo que viví en esa laguna me enseñó que hay cosas en este mundo que no entendemos, y que no todo lo que desconocemos es inofensivo. A veces, es mejor no intentar buscar respuestas y simplemente mantenerse alejado de lo inexplicable. Luces en la Rumorosa. Mi nombre es Miguel, nací y crecí en Tijuana. No soy alguien que se asuste fácilmente. En mi vida, he visto y oído lo suficiente como para no dejarme intimidar por historias de fantasmas o relatos de lo sobrenatural. Pero lo que me pasó aquella noche en la carretera de la Rumorosa no tiene explicación. No sé si fue una experiencia cercana a la muerte o algo más oscuro, algo que ni siquiera quiero entender por completo. Hasta hoy, no hay un solo día en que no lo recuerde con miedo, pero también con una extraña sensación de vacío. Algo se llevó una parte de mí esa noche, algo que nunca recuperé. La Rumorosa es una carretera traicionera. Los locales la conocen bien por sus curvas cerradas, acantilados peligrosos y vientos fuertes. Los accidentes no son algo inusual, y muchos dicen que está maldita, que los espíritus de aquellos que murieron allí permanecen atrapados entre las rocas y los barrancos. Yo nunca creí en esas cosas, o al menos eso pensaba antes de esa noche. Era una tarde fría de otoño. El sol había comenzado a esconderse detrás de las montañas cuando emprendí mi camino de regreso a casa desde Mexicali. El trabajo me había mantenido ocupado todo el día, y aunque me sentía agotado,
confiaba en que podría manejar las 3 horas de camino sin problemas. Me gustaba conducir solo en esas horas del crepúsculo, había algo tranquilizador en el silencio y en la inmensidad del desierto. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. Apenas había tráfico, lo que me permitía concentrarme en el paisaje. Las formaciones rocosas se levantaban como gigantes dormidos y el viento comenzaba a golpear con fuerza contra las ventanas del coche. A medida que avanzaba, la luz se desvanecía rápidamente y para cuando llegué a la primera curva cerrada, ya era de noche. Todo parecía normal al principio. El motor rugía bajo mis pies y las luces delanteras iluminaban el camino por delante. Pero entonces, algo cambió. No sé exactamente cuándo comenzó, pero sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien o algo me estuviera observando. La sensación se hizo más intensa con cada kilómetro que recorría, como si una presencia invisible se acercara lentamente. De repente, vi un destello de luz en el cielo. Al principio, pensé que era un avión o quizá un helicóptero. La Rumorosa no está lejos de la frontera y no es raro ver aeronaves patrullando la zona. Sin embargo, lo que vi no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era un conjunto de luces brillantes que se movían de manera errática, apareciendo y desapareciendo en cuestión de segundos. Traté de ignorarlas, pensando que quizás solo era mi mente cansada jugándome una mala pasada. Pero entonces, las luces comenzaron a acercarse. Primero, aparecieron en el espejo retrovisor. Al principio, pensé que era un coche detrás de mí, pero no había ningún sonido de motor ni faros regulares. Eran solo esas luces, flotando, moviéndose de un lado a otro, casi como si me estuvieran acechando. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero me negaba a detenerme. No quería quedarme solo en medio de esa carretera desierta. Aceleré. Las luces seguían detrás de mí, ahora más cercanas. Giraban y se movían en formas imposibles, desafiando las leyes de la física. Traté de mantener la calma, concentrándome en la carretera, pero mis manos temblaban. El miedo se estaba transformando en pánico. Sentía el sudor frío recorrer mi espalda, mientras el volante parecía más difícil de controlar con cada segundo que pasaba. En un momento de desesperación, eché un vistazo por la ventana lateral y ahí estaban, no solo detrás de mí, sino a mi lado. Eran enormes y brillaban con una intensidad que hacía parecer que el mundo a mi alrededor se apagaba. Podía escuchar un zumbido bajo, casi como si el aire vibrara. La sensación de que algo me seguía, algo que no pertenecía a este mundo, era insoportable. Y entonces todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Lo siguiente que recuerdo es despertar con un fuerte dolor de cabeza, tumbado sobre el volante. El motor estaba apagado, y mi coche estaba en una posición completamente diferente. Me había desviado de la carretera, pero lo extraño era que no había señales de un accidente. No había rasguños en el coche, ni marcas de neumáticos en el pavimento. Nada que indicara cómo había llegado hasta allí. Miré alrededor, confuso y desorientado. El desierto estaba en completo silencio, un silencio abrumador que solo se rompía por el viento que seguía azotando. Las luces se habían ido. Me obligué a respirar hondo y salir del coche. Tenía que entender qué había pasado, si había sido un sueño, una alucinación o si simplemente mi mente se había rendido ante el miedo. Pero lo que vi en el cielo me hizo dudar de todo lo que había conocido hasta ese momento. Allí, en la distancia, las luces aún estaban presentes, flotando a lo lejos, como si me observaran. Pero ahora, parecían diferentes. Ya no se movían de manera errática, sino que permanecían en su lugar, parpadeando lentamente, casi como si estuvieran comunicándose entre ellas. El miedo se apoderó de mí una vez más. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero una cosa era clara, esas luces no eran de este mundo. Me subí de nuevo al coche, arrancándolo con manos temblorosas, y conduje lo más rápido que pude hacia Tijuana. Todo el camino de regreso, sentía que algo me seguía, aunque no podía verlo directamente. Era una presencia, una sombra, algo que acechaba desde la oscuridad. Cada kilómetro me hacía sentir más y más atrapado,
como si estuviera corriendo hacia una trampa de la que no podría escapar. Cuando finalmente llegué a casa, me encerré en mi cuarto y traté de dormir, pero las imágenes de las luces no me dejaban en paz. Esa noche no pude pegar ojo. Sentía que algo estaba en mi habitación, algo invisible, pero tangible de alguna manera. El aire se sentía denso, pesado, y el zumbido que había escuchado en la carretera seguía resonando en mis oídos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces. Intenté contarle a algunos amigos lo que había pasado, pero nadie me creyó. Algunos me dijeron que probablemente me había quedado dormido al volante y que lo demás era solo un sueño. Pero yo sabía que no era así. Lo que viví esa noche fue real, más real de lo que puedo expresar con palabras. Con el paso de los meses, comencé a notar que algo en mí había cambiado. Ya no me sentía como antes. Había una parte de mí que se había quedado en aquella carretera, bajo esas luces. Las pesadillas continuaban y en algunas de ellas veía algo más. Veía formas humanoides, figuras oscuras que se movían entre las luces, observándome, analizándome. Y luego, me despertaba, cubierto de sudor, con el zumbido aún en mis oídos. Una noche, alrededor de 6 meses después de lo ocurrido, desperté en medio de la noche con la extraña sensación de que no estaba solo. Miré alrededor de mi habitación y entonces lo vi, una figura, de pie en la esquina, apenas visible en la penumbra. No tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. Y aunque no podía verle los ojos, sabía que me estaba mirando. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. Todo lo que podía hacer era observar mientras esa cosa se acercaba lentamente. El zumbido en mis oídos se hizo más fuerte, hasta el punto de ser ensordecedor. Cerré los ojos, rezando para que todo terminara. Pero cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Desde entonces, he sentido su presencia en todas partes. A veces, en la mitad del día, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo invisible estuviera observándome. Las luces en el cielo no han vuelto, al menos no de la manera en que las vi aquella noche, pero sé que están ahí, esperándome. Sé que lo que ocurrió en la Rumorosa no fue un accidente y que de alguna manera estoy conectado a esas luces, a esa presencia. Algunas personas dicen que las experiencias cercanas a la muerte cambian a la gente. Te hacen ver la vida de una manera diferente. Pero lo que me pasó a mí no fue una simple experiencia cercana a la muerte. Fue algo más oscuro, más siniestro. Siento que una parte de mí murió en esa carretera, bajo esas luces. Y lo que queda de mí ahora no es lo mismo. Algo se llevó una parte de mi alma esa noche. Mi nombre es Miguel, soy de Tijuana. Y lo que vi en la Rumorosa esa noche no era de este mundo. El Motel Fantasma. Era el año 1987. Había estado conduciendo desde la costa oeste hacia Texas y el cansancio me consumía después de más de 8 horas al volante. Las carreteras desoladas del desierto no ayudaban mucho, con kilómetros de terreno baldío a mi alrededor. El paisaje parecía estar atrapado en una eternidad de sol abrasador y polvo. Por suerte, al llegar a la frontera entre Nuevo México y Texas, divisé un pequeño motel destartalado. No tenía muchas opciones, necesitaba dormir. El cartel luminoso del motel del desierto parpadeaba en un rojo opaco y desvanecido. A simple vista, parecía uno de esos lugares de paso, viejos y olvidados, donde los viajeros paran solo por necesidad. No era mi primera elección, pero era la única opción disponible en ese tramo. Estacioné el auto y entré a la recepción, esperando poder descansar rápido. La recepcionista era una mujer mayor, con la piel curtida por el sol y una expresión inexpresiva. Sus ojos eran 2 pozos oscuros que no mostraban ningún interés en mí ni en el lugar. Quiero una habitación por una noche, dije mientras apoyaba mi tarjeta de crédito en el mostrador. Me miró sin pestañear, como si estuviera acostumbrada a ver gente pasar como fantasmas, espectros de otros tiempos. Habitación 22, dijo en un tono monótono, deslizándome la llave oxidada.
Antes de entregármela completamente, sin levantar la vista, murmuró una advertencia que casi no escuché. Algunos huéspedes se quejan de ruidos extraños por la noche, sobre todo en esa habitación. La tomé sin pensarlo demasiado. En ese momento, estaba demasiado agotado como para prestar atención a cualquier advertencia sobre ruidos. Pensé que se trataba de alguna vieja caldera o de los crujidos normales de un edificio viejo. El motel tenía la misma sensación de abandono en cada rincón. La alfombra de los pasillos estaba desgastada, como si millones de pies hubieran caminado sobre ella a lo largo de décadas, dejando una huella invisible de vidas que pasaron por allí sin dejar rastro. Las paredes estaban amarillentas, impregnadas con el olor de tabaco y polvo, como si nadie se hubiera molestado en limpiarlas en años. Llegué a la habitación 22. Al abrir la puerta, un leve olor a humedad y moho me golpeó de inmediato. El interior era básico, una cama simple, una mesa de noche con una lámpara rota y un televisor anticuado en la esquina. La ventana daba a la nada, solo al desierto interminable que rodeaba el motel como una prisión. Tiré mi maleta al suelo y me dejé caer en la cama, que crujió bajo mi peso. No era cómodo, pero al menos era un lugar para dormir. Me desvestí, dejándome solo con mis boxers, y apagué la luz. El silencio del lugar me envolvió, pero no era un silencio normal. Parecía que el motel mismo estaba esperando algo, como si algo invisible estuviera moviéndose en la oscuridad, observando. Apenas una hora después de quedarme dormido, algo me despertó. No estaba seguro de qué era al principio. Abrí los ojos en la penumbra y escuché con atención. Al principio, solo había silencio. Pero luego, los escuché. Susurros. Eran suaves, casi imperceptibles, pero venían de detrás de las paredes. Parecía que alguien estaba hablando en voz baja, murmurando algo que no lograba entender. Me senté en la cama, tratando de localizar el origen. El sonido venía de todas partes y de ninguna a la vez. Me acerqué a la pared, pegando el oído, y sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Los susurros eran incoherentes, como si fueran palabras arrastradas por el viento, mezcladas con sollozos ahogados. Pensé que era la fatiga jugándome una mala pasada, que tal vez solo eran tuberías viejas haciendo ruido. Me volví a acostar, pero los susurros persistían, cada vez más claros. Podía jurar que escuchaba una voz femenina, llorando suavemente. De pronto, un sonido aún más perturbador se hizo presente. Era un sollozo profundo, casi como un lamento que venía del baño. Me sentí atrapado en una pesadilla, pero no podía simplemente ignorarlo. Debía enfrentarme a lo que estaba ocurriendo. Aún en la penumbra, me levanté y, con las piernas temblando, caminé hacia el baño. Al abrir la puerta, el aire se volvió más denso, casi irrespirable. Encendí la luz y lo vi. Una figura alta, oscura, estaba de pie frente al espejo. No tenía rostro. Su cuerpo no era sólido, sino una sombra densa, como una mancha en el aire que se movía lentamente, deformándose. Mi respiración se detuvo, mi cuerpo paralizado por el terror. No podía moverme, no podía gritar. La figura parecía estar mirándome, a pesar de no tener ojos, y me invadió una sensación abrumadora de que aquello no era un simple espectro. Era algo mucho más antiguo, más oscuro. Retrocedí lentamente, mi corazón latiendo desbocado en mi pecho. La figura se movió hacia mí. No caminaba, no se desplazaba, simplemente estaba cada vez más cerca. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta de la habitación, la abrí de golpe y salí al pasillo sin mirar atrás. Me detuve solo al llegar a mi coche. El frío del desierto me golpeó, pero no me importaba. Necesitaba alejarme de ese lugar. Entré al auto, lo encendí y aceleré sin rumbo, dejando atrás el motel. No me atreví a mirar por el retrovisor. Conduje por horas hasta que amaneció, el sol quemando nuevamente el horizonte. Decidí regresar, solo para confirmar que lo que había vivido era real, que no había sido un sueño o una alucinación producto del cansancio. Tenía que ver ese lugar con mis propios ojos de nuevo. Pero cuando llegué al lugar donde debía estar el motel, no había nada. Solo desierto.
No había huellas de construcciones, ni señales de que alguna vez hubiera existido un edificio allí. Era como si el motel nunca hubiera estado ahí, como si lo que había vivido esa noche hubiera ocurrido en otro plano de la realidad. Mi mente intentó darle una explicación lógica. Quizá me había desviado en la oscuridad, quizá mi cansancio me había confundido. Pero una parte de mí sabía que lo que había vivido no podía explicarse. Sabía que algo muy real y muy antiguo residía en ese lugar, algo que no pertenecía a este mundo. Los días que siguieron fueron peores. A pesar de haber dejado el motel atrás, las imágenes de esa noche seguían persiguiéndome. En mis sueños, volvía a escuchar los susurros y la figura sin rostro seguía apareciendo en los rincones más oscuros de mi mente. Era como si la experiencia me hubiera marcado de una forma que no podía entender del todo. Traté de olvidarlo, pero con el tiempo empecé a notar algo más extraño. En ocasiones, al caminar por mi casa, sentía una presencia detrás de mí. Al principio pensé que era paranoia, un efecto tardío del trauma. Pero pronto, los susurros regresaron. No eran constantes, pero aparecían en momentos de silencio absoluto, como si algo me estuviera siguiendo, siempre al acecho, esperando. Una noche, semanas después de esa experiencia, me desperté en medio de la noche. El mismo escalofrío recorrió mi espalda. Esta vez no estaba en un motel en el desierto, estaba en mi propio hogar, pero sentía lo mismo. El aire se había vuelto denso y los susurros, esos malditos susurros, comenzaron a rodearme. No quería mirar, pero lo hice. A los pies de mi cama, la figura sin rostro estaba allí, inmóvil, observándome una vez más. Ya no estaba en el desierto, pero aquello me había seguido. Y en ese momento comprendí que no importaba dónde estuviera, esa presencia ya era parte de mí. A lo largo de los años, traté de seguir con mi vida, pero algo había cambiado profundamente en mi interior. A veces, los susurros desaparecían por semanas, meses incluso, pero siempre volvían. Era como si esa entidad estuviera esperando el momento oportuno para reclamar algo que no entendía. Había investigado sobre moteles en la frontera entre Nuevo México y Texas. Encontré varios testimonios de personas que aseguraban haber visto figuras oscuras, haber escuchado susurros en la noche y en algunos casos, haber desaparecido sin dejar rastro. Lo que me inquietaba más era que, según algunas historias, esos moteles, como el que yo había visitado, no existían más, como si solo se materializaran en momentos precisos para atrapar a quienes, por alguna razón, eran escogidos. Lo que experimenté aquella noche fue una de esas historias que uno desearía olvidar, pero no se puede. No sé si lo que viví fue una experiencia cercana a la muerte o si, de alguna manera, ya estoy muerto, atrapado entre este mundo y el otro. Solo sé que, a veces, en la oscuridad, siento que esa figura sigue esperando, siempre al acecho, aguardando el momento en que finalmente me llevará con ella. Y cuando ese día llegue, no sé si alguien se enterará.